quien subsisten todas las cosas. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Y Él está aquí en este lugar. Y donde Él está suceden cosas maravillosas. Con reverencia abrimos nuestras Biblias en esta tarde, en el santo nombre de Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 22. Cuando usted lo tenga, me responde un fuerte amén. Ahí estará también en la pantalla. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 22. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando todo lo tenemos. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 22. Un verso muy bien conocido. Muy bien conocido. Corto el verso, pero tan poderoso. ¿Qué dice ese verso? Dígalo usted un poco fuerte. Amén. Y todo lo que pidiereis, ¿cómo? En oración, ¿cómo? Creyendo, lo recibiréis. Amén. Vamos a tomar asiento en esta tarde, por favor. Glorifique el nombre de Jesús. Exalte el santo nombre de Jesús de Nazaret en este día. Hoy vamos a hablar un tema acerca de la oración. Diga conmigo, la oración. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos? ¿Seguro? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos? Amén. Ya va aumentando más. Bueno, todo cristiano necesita orar. Todo cristiano, si no ora, está propenso sin duda alguna a ser destruido. Jesús nos dio un ejemplo muy importante acerca de la oración. Y Él nos dio una instrucción acerca de la oración y dijo que necesitábamos permanecer en oración. ¿Para qué? Para no caer. ¿En qué, hermano? En tentación. Esa es la instrucción que Dios nos dio, que permanezcamos en oración solamente en el tiempo del problema. ¿Cuántos dicen amén? No, ¿verdad? Es en todo tiempo. En todo tiempo necesitamos permanecer orando. La instrucción, repito, de nuestro Señor es que oremos. Pero hay alguien que se opone a que usted y yo oremos. Amén. Y Él se opone en una manera tan grande, que Él entiende que cuando una mujer o un hombre comienzan orando, van a comenzarle llegando respuestas de parte de Dios. Por eso es que hay mucha lucha para orar. Hay muchas situaciones adversas cuando una persona entra en un periodo de oración. Pero la situación aquí no es tanto el ataque que el enemigo le lanza al cristiano para orar, no. Sino está en la disposición que el cristiano tome para orar. Yo no me puedo excusar de decir, no, es que soy débil, por eso no puedo orar. No, de ninguna manera. Dios va a ver mi disposición que yo tengo, en este caso, para la oración. Y si yo tengo problemas, ¿cuántos tenemos problemas aquí en esta vida? Todos, hermanos. Todos tenemos situaciones aquí en la tierra. Pero Dios va a ver mi intención, cuánto yo anhelo obtener respuestas a la situación que yo estoy pasando. Y una de ellas es cuánto tiempo yo dedico a la oración. Cuánto tiempo yo dedico a la búsqueda de nuestro Padre Celestial. Jesús fue el ejemplo máximo de oración. Jesús era un hombre que oraba 5 minutos al día. ¿Cuántos dicen amén? No, ¿verdad que no? ¿Cuánto tiempo oraba Jesús? Hermano, todo tiempo. Él iba caminando, iba orando. Él llegaba a las 6, 7 de la noche, 8 de la noche. ¿Cómo estaba él? Orando. A Jesús no le decían, mira, ven aquí, te vamos a hacer rey. ¿Sabe qué hacía Jesús? Se iba él solo a la montaña a orar. Ahora no. Ahora nosotros tenemos muchas distracciones. Hermano, en el tiempo de Jesús también habían distracciones. Ahora, en el tiempo que hoy vivimos,
No me va a dejar mentir usted. Pero a veces nos distraímos que ponen un dinosaurio en Facebook y ya le estamos dando tantos likes. Lo abrimos ahorita, como a las 2 horas lo estamos abriendo a ver cuántos likes lleva. Al siguiente día lo vemos a ver cuántos likes lleva. Y ahí estamos distraídos muchas veces viendo a ver cuánta gente nos está siguiendo. Qué complicado eso. ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? Que puso aunque sea un pastel ahí para, voy a ver cuántos likes lleva ya. Y muchas veces estamos distraídos en cosas que no nos van a edificar. Y el diablo, yo me imagino que se carcajea cuando estamos perdiendo el tiempo en cosas que no nos van a tener ningún provecho. Por eso es que Jesús oraba en todo tiempo, porque él sabía que él era humano. Siendo Dios también era humano y él necesitaba estar en comunicación con su Padre Celestial. ¿Ha visto usted que hay lugares que los teléfonos no funcionan? Porque no hay señal. Hermano, pero la señal con nuestro Padre Celestial, esa está en todo lugar. No hay lugar donde la comunicación con nuestro Señor no vaya a llevarse a cabo. Eso sí, Dios quiere que usted disponga un tiempo para la oración. Para la oración. Amén. Así que hoy vamos a ver unos puntos, quizás unos 5 o 6 si nos alcanza el tiempo, acerca, repito el verso 22 del capítulo 21 de San Mateo, acerca de la oración. Y todo lo que pidiereis, oiga, pero ¿cómo se va a pedir? ¿Cómo? En oración. Hermano, ¿qué es orar? Es una enseñanza. ¿Qué es orar? Hermano, es hablar con Dios. Eso significa orar. Llegar delante del Señor no tiene que hacer un memorándum, usted un oficio ahí, amantísimo. Y bueno, si usted lo quiere hacer, hágalo. Yo lo hago también. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, amantísimo y soberano Dios. Por supuesto que lo hacemos con honores. Pero no necesita un documento que lo vaya a membretar, que lo vaya a autentificar algún abogado. No, tienen que ser palabras que salgan elocuentemente de usted, espontáneamente de usted. Eso es muy importante. Hablar con Dios significa exponerle lo que yo estoy sintiendo, lo que me está pasando. Pastor, pero Él ya lo sabe todo. Sí, lo sabe todo. Por supuesto que lo sabe, pero Él quiere que tú dependas de Él en la oración. Eso es muy importante, pero hay otro punto ahí. Todo lo que pidierais en oración, creyendo. Esa palabra, como yo lo dije hace unas semanas anteriores, aparte de creer que el Señor lo puede hacer, porque Él lo puede hacer todo, amén, también necesitamos obediencia cuando pedimos. Necesitamos tener obediencia cuando solicitamos algo, cualquier área que necesitemos de nuestro Padre. Necesitamos pedir, creer, pero también, mi amado hermano, obediencia. Amén. Obediencia. Y vamos a comenzar con el primer ejemplo en Génesis capítulo 25, verso 21, de un hombre llamado Isaac. Resulta que Isaac, hermano, se casó con una mujer llamada, ¿cómo? ¿Se recuerda? Rebeca. Rebeca era la esposa de Isaac. Y cuando Isaac se casó con Rebeca, que es una historia tan preciosa, de verdad, ese matrimonio que representa a la iglesia y Cristo, de hecho, viene, Rebeca tenía un problema. ¿Y cuál es el problema que tenía Rebeca? Era estéril, hermano. Rebeca no podía tener hijos. Mire. Rebeca no podía quedar embarazada. Voy a leer el verso 25, 21. Y oró Isaac a Jehová, ¿por quién? Por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Mi esposa y yo nos pasó algo similar a lo de ellos. Cuando nuestra primera hija nació, mi hermano, ya nuestra hija tenía aproximadamente como 12 años. Y yo dije, Señor, ya estoy viejo y no me vas a dar más problemas, tipo Abraham. Ya estaba llegando yo casi a los, bueno, hermano, ya era cuarentón. Ya era cuarentón cuando nuestro hijo Mateo nació. Y yo teniendo 35 años, Señor, solo una hija me vas a dar. Y mi esposa y oremos al Señor. Llegó al punto
que cuando ella estaba ahí no sé si se recuerda a ella, cuando ella estaba ahí en el sofá o en la cama, yo a veces ponía mi mano sobre ella. Padre, en el nombre de Jesús, concede, Señor, que podamos tener más hijos. Y no lo hice una sola vez, lo hice varias veces. Señor, concede, Señor, que ande algún niño corriendo, pero que corra bastante, Señor, por... Y así me lo dio, porque corre, hermano, como aquellos que hacen pip, pip. Correlón. Pero oramos por varios tiempos, hermano. ¿Y sabe por cuánto tiempo oramos nosotros por esa petición, hermano? Por 12 años. No fue un mes, no fue una semana. Fueron largos 12 años los que clamamos al Señor nosotros por ese muchacho Matthew que anda por ahí hoy. Y cuando comenzamos clamando, hermano, no se veía nada, no se veía nada. Me recuerdo las pruebas de, hermano, todas negativas salían. Negativas. Yo decía, Señor, concede. Hasta que el día, hermano, que yo creo que iba de visitar una familia yo a la casa. Y estaban mi hija con mi esposa. Yo sabía que había algo raro ahí. Se veían así un poco como que no me querían decir nada. Y me dijeron, te llegó este sobre aquí. Y ahí en el sobrecito estaba una prueba de embarazo y decía, vas a ser papá. Y yo dije, 12 años después. Hermano, 12 años después, nosotros en este caso pudimos tener la bendición de tener a nuestro segundo hijo. Pero ¿qué sucedió? Nosotros también tuvimos que orar. Tuvimos que pedirlo, oiga bien, hermano, tuvimos que demandarlo delante de Dios. Y en el caso de Isaac con Rebeca, Rebeca también era estéril. La Biblia no dice qué problema tenía Rebeca en ese tiempo, pero lo que sí que no podía tener hijos. Pero Isaac dijo, bueno, yo soy Isaac, mi esposa es Rebeca, y no vamos a tener hijos. Algo yo tengo que hacer, dijo Isaac. ¿Y qué fue lo que hizo Isaac? Oró por su esposa. Hermano, si hay alguna esposa que está aquí, que está estéril, esposo, ponga mano sobre ella y diga, Señor, concede que mi esposa, Señor, sea sanada de cualquier situación que esté pasando. Y Dios va a obrar, hermano. Tenemos un Dios de promesas. Pero para ello alguien tiene que actuar. Alguien tiene que creer que la oración eficaz del justo, ¿qué dígalo usted? Puede mucho. Hermano, la oración eficaz del justo puede mucho. Me llama la atención esta palabra, mire, lo leo nuevamente. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Me recuerdo, no sé si mi esposa se recuerda también, en una ocasión, tal vez unos 8 años aproximadamente, una dama de un país de Latinoamérica. La conocimos, hermano, estábamos en una piscina. Y hermano, ahí estábamos en un sauna nosotros ahí con mi esposa. Y llegó ella y comenzamos a hablarle de Cristo, porque hay que aprovechar, hasta en el sauna hay que aprovechar, hermano. En el jacuzzi hay que aprovechar cuando alguien llega ahí. Hay que aprovechar en todo momento hablarle de Cristo a las personas. Ahí estábamos sudando nosotros en el sauna y llegó una mujer y comenzamos hablándole de Cristo y todo. Cuando salimos nos dijo, miren, dijo, oren por mí, porque se dio cuenta que nosotros éramos cristianos. ¿Y cuál es su petición? No puedo tener hijos, tengo tantos años con mi esposo y mi esposo, oigan, qué terrible, hermano, ese hombre ya la quería abandonar porque no podía tener hijos, ya era algo más terrible. Y viene, oren por mí porque no puedo tener hijos. Y le dijimos nosotros, mire, acompáñenos a unas reuniones que tenemos. Llegó la dama, hermana, a una reunión. Y en ese día yo oré con mi esposa por ella, me recuerdo todavía. Oramos así solamente con ella. Padre, en el nombre de Jesús, concede, Señor, que la petición que esta mujer tiene acerca de la necesidad de tener un hijo, concédele ese milagro, para que ella vea, Señor, que tú eres un Dios grande y poderoso, misericordioso. Como a los 3 meses, hermano, aproximadamente, vimos a esa mujer ya con una sonrisa hasta así, tipo Agar ahí bien contenta. Y dijo, ¿saben algo? Dijo, les tengo una noticia. Tengo, dijo, 3 meses de embarazo. Hermano, ¿quién lo hizo? Hermano, Cristo. Él es el dador de la vida. Hermano, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuándo creen?
Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para todo aquel que le pueda creer. Pero ¿qué tuvo que hacer esa mujer primeramente? Presentar una petición. Presentó una petición. Y en el caso de Isaac, hermano, también presentó una petición. ¿Sabe de cuántos años se casó Isaac? De 40. De 40 años se casó. Es una buena edad para casarse. Sí, hermano. Pero algunos ya de 15 ya quieren casar. Dios mío, no. Espérenlos en que sea los 35 por ahí. Ya cuando ya sea profesional. Amén. Este sabio, tal vez no 35, pero 29, ¿verdad? Por ahí. Amén. Pero en el caso de Isaac tenía 40 años cuando se casó. Y a los cuantos, ¿sabe a los cuántos años le llegó, pudo tener en este caso Rebeca un hijo? A los 20 años después. O sea que Isaac fue papá a los cuántos años? A los 60 años, hermano. A los 60 años le llegó la respuesta. Mire, a los 20 años, por así decirlo, Rebeca e Isaac tuvieron su primer hijo. Bueno, sus primeros hijos. Porque el Señor también da en abundancia. Porque ¿cuántos eran? Eran dos. ¿Quiénes eran? Esaú y Jacob. Mire, con doble lo bendijo el Señor. O sea que esa mano iba ungida, hermano. La mano de Isaac iba ungida cuando oró por su esposa. Porque en vez de uno, le mandó gemelitos el Señor. Varones los dos. Esaú y Jacob. Bartimeo también clamó. Hermano, Bartimeo tenía un problema de sus ojos. Y él comenzó clamando al Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, no hay persona que clame que el Señor no le vaya a responder. Pastor, pero en mi caso yo creo que ya no tiene respuesta. Por supuesto que tiene respuesta. ¿Sabe qué necesita el Señor? Que abras tus labios. Que abras tus labios en el lugar secreto que tú ya tienes en tu hogar. Pastor, ¿y cuántos días a la semana tengo que orar? Los 7 días de la semana tienes que orar al Señor. Clama al Señor, como dice la Escritura, y yo te voy a responder, dice la Escritura. Y te voy a enseñar ¿qué? Cosas grandes y ocultas que quizás tú todavía no has conocido. La iglesia del siglo XXI necesitamos aprender que la oración hay un poder grande. Cuando alguien lo ha entendido, va a ser una persona en victorias. Amén. ¿Quiere darle un aplauso al Señor en esta tarde? Dios es bueno. Hermano, vimos el caso Isaac y Rebeca. Cómo el Señor le respondió a un hombre que oró por su esposa. Pastor, y yo puedo orar por mi esposo, que no tenemos problemas de niños, pero tenemos problemas de carácter. Isaac le puso su mano, me imagino, y una barriguita. Póngale usted su mano en su cabecita. Señor, ay Señor, mira Isaac cómo está. Se llama risa, pero está enojado, porque Isaac significa risa. Le pusiste risa, pero solo pasa bravo. Señor, transfórmamelo, por favor. Señor, mira mi Sara, que usted sabe qué significa Saraí. Dominante. Oiga lo que significa Saraí. Significa dominante, significa jefa. Cabeza también significa. Oiga lo que significa Saraí. El hombre tiene que decir, Señor, mira, Señor, mira, estoy casada con Saraí, mira que dominante. Házmela bien mansita, Señor. Concede, Señor, que sea una mujer tan dulce, Señor. Y sin duda alguna, el Señor le va a dar una Sara. Porque Sara, ¿qué significa? Princesa. De dominante a princesa. Hermano, ¿ustedes creen que Dios no puede cambiar el carácter de uno? Conmigo lo está cambiando. Dios está cambiando su carácter. Dios está cambiando mi carácter. Aunque Saraí se llamaba dominante, cabeza y jefa, Dios la convirtió en una princesa. Por supuesto. Pero algo tiene que hacer el hombre para orar por su familia, para que Dios transforme su hogar. Que se vea que esa mujer está llorando por el esposo, que ese hombre está llorando también por su esposa. Dios quiere ver esas lágrimas.
Egipto, esa nación tan terrible, Israel estuvo cautiva. Hermano, había una palabra, una profecía que Dios había dado a Abraham. Y le dijo a Abraham: tu nación, tu descendencia ciertamente va a ser cautiva, va a ser esclava por 400 años. Esa fue la profecía que Dios dio. Que Israel iba a estar atrapado, iba a estar cautivo por 400 años. ¿Qué sucedió? Cuando ya el faraón murió, el que no conocía a José, etcétera, etcétera, usted conoce la historia. Dice la escritura que los egipcios comenzaron presionando y esclavizando a los israelitas. Tanto que los atraparon para hacer ladrillo, ¿se recuerda? Para trabajar, pero no tenían ningún recurso. O sea que trabajaban, pero no les pagaban. En pocas palabras, eran esclavos. Pero ¿qué me llama la atención de esto? Llegaron 200 años, 300, llegaron 400 años. Y ya estaba escrito que ese pueblo iba a estar 400 años esclavo. Pero ¿sabe cuántos años estuvo el pueblo de Israel cautivo en Egipto? 430. La gran pregunta es aquí: ¿por qué el Señor no los libertó a los 400 años que Él había dicho? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se había acostumbrado a estar esclavo. Oiga, en los momentos que la profecía se cumplió, ese pueblo pudo haber sido libre, pero como se acostumbró a hacer ladrillo, se acostumbró a estarle trabajando al faraón solamente por su comida, pasaron 401, 410, 420, 430. Y quiero leer lo que dice Éxodo capítulo 2, verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, oiga, gemían a causa de la servidumbre. Este punto que viene delante me gusta. ¿Y qué? Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios y a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. ¿Sabe hasta cuándo les envió el Señor un libertador? Cuando clamaron. Lo voy a repetir: hasta que clamaron el pueblo de Israel en Egipto, Dios les envió un libertador. Entonces les envió a Moisés. Pero no, oiga, no les envió a un Moisés cuando ellos no clamaron. Cuando ellos clamaron, sí, Dios dijo: bueno, este pueblo tiene problemas, yo les voy a enviar una solución. ¿Sabe también hoy? Yo hablaba con una familia en esta semana. Cuando una persona quiere ser libre, Dios también va a ver la actitud. Yo hablaba con mi esposa hace poco acerca de los 7 demonios que entran en una persona después que ha reincidido. ¿Usted sabía eso? Que cuando un demonio sale de una persona, se va por lugares secos. Y después dice la escritura que agarra unos binoculares de larga vista y se pone a supervisar la vida de ese cristiano. Amén. Eso dice la escritura. No habla de binoculares, ¿verdad? Pero habla que lo comienza supervisando. Bueno, yo salí de ese cuerpo, pero mire, comienza viéndolo, comienza chequeando a ver qué lugares visita. Si todavía le gustan las músicas de, no quiero decir nombres. Ajá. Si todavía le gustan las modas del mundo. Y dice: ok, yo salí de esa casa, pero yo veo que en esa casa está como antes cuando yo vivía en ella. Así que tengo derecho para volver a entrar a ese cuerpo. Eso sí, cuando yo estaba ahí solo, me sacaron. Ahora voy a invitar, dice la escritura, a 7 demonios más para que entremos en ese cuerpo. Y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero, dice la escritura. O sea que si antes habían 1, ahora hay 8. Hermano, la vida espiritual es así. Si alguien se acostumbra a vivir una vida sin oración, una vida sin palabra, una vida sin búsqueda, hermano, está como el pueblo de Israel en Egipto, que pudiendo tener la oportunidad de ser libre y de clamar al Señor, se han acostumbrado simplemente a vivir una vida en esclavitud, pudiendo ser usados por Dios en esta tierra. Amado,
Usted que está hoy aquí, mi oración es que en el año 2021 que ya estamos, aquí se levanten hombres y mujeres con una unción tan gloriosa de verdad en esta ciudad, hermano, y aún fuera de esta ciudad. Pero con una oración de verdad, una unción grande a través de la oración que cada uno de nosotros tengamos. No nos acostumbremos simplemente a decir, hermano, ore por mí. Sino, hermano, ore por mí, pero yo también estoy orando por mí. Amén. Ayune por mí, pero yo también estoy ayunando por mí. No simplemente ore por mí y yo durmiendo. No, ore por mí y yo también estoy orando por mí. Amén. Una fortaleza en la oración. Como el jueves, el último día que oramos aquí por todos, hermano, qué precioso. Yo podía sentir esas palabras de bendición, por supuesto, pero yo también estoy orando. No simplemente basta decir ore por mí, sino que yo también querer, más bien dicho, ejecutar lo que Dios ya obró en mi vida. Pero vamos a verlo. La palabra de clamor de los habitantes de Israel en la nación de Egipto. Se habían acostumbrado a vivir esclavos. ¿Quién conoce que hay familias que a veces traen maldiciones? ¿Usted sabía eso? ¿Sabe hasta cuándo se destruye eso? Hasta que alguien lo detecta y comienza orando por eso. En mi familia, dice la gente, todos han sido borrachos, así que el que viene también borracho. En mi familia todos hemos terminado en divorcio, así que ya tenemos esa maldición de divorcio. En mi familia todos hemos tenido esta enfermedad, así que todos vamos a tener esta enfermedad. Hermano, ¿quién dice eso? ¿Sabe hasta cuándo se destruyen esas potestades? Hasta que alguien se pone en la brecha y comienza clamando al Dios de los cielos y la tierra, rompiendo esa potestad maligna que ha estado en ese lugar, operando. Hermano, ¿cómo se hace eso? A través de la oración. ¿Cuándo vamos a seguir orando en este año 2021? Amén. Clamaron a Jehová. ¿Y Jehová qué? Oyó el clamor de ellos. La oración que la iglesia hizo también por Pedro, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué sucedía? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Mire qué precioso, hermano. La iglesia hacía oración a Dios por Pedro. Habían matado a Jacobo. Esa noche le tocaba morir al apóstol Pedro. Pedro estaba custodiado entre soldados. Se lo habían llevado detenido, preso. Pero ¿sabe qué hizo la iglesia? Comenzó orando al Dios Todopoderoso. Ya me imagino la oración de en ese momento. ¿Usted cree que estaban ahí? No, no estaban calladitos. Ya me imagino el clamor: Señor, suelta a Pedro. Señor, que esas varillas que están deteniendo al apóstol Pedro ahí sean rotas. Señor, que esas puertas que tienen atrapado a Pedro, Señor, se abran en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Pedro estaba custodiado por soldados. Habían rejas. ¿Y a quién envió el Señor? ¿Qué comisión envió el Señor? Envió un ángel. Ay, que esos tiempos volvieran, dice mucha gente. Que el Señor operara así con los ángeles. ¿Usted sabía que los ángeles están a favor suyo y a favor mío para ministrarnos? Muchas veces los hemos tenido aquí y ni cuenta nos hemos dado. No nos hemos dado ni cuenta. Hace 2 meses, me recuerdo en una liberación que estábamos teniendo en una familia. Creo que ahí estaba mi esposa también, otra familia también con nosotros. Se estaba complicando. Yo me acuerdo que le dije al Señor: Señor, concede, Señor, un cerco de ángeles aquí alrededor de nosotros, porque eso usted lo puede hacer. Pero no le vaya a decir, ¿verdad, Miguelito, por favor, ven aquí? No, usted se lo tiene que pedir al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, concede, Señor, que una cobertura angelical, Señor, se muestre en este lugar. Esa fue mi oración en ese momento. Porque no tenemos que dar culto a los ángeles, no, sino que a nuestro Señor.
Y en ese momento la persona que estaba endemoniada, el demonio que estaba adentro comenzó, pero hermano, se sentía aquel temor que tenía. Yo, claro, yo no vi los ángeles, no vi nada, pero se podía experimentar, se podía ver lo que esas personas, el demonio, me había dicho, esa persona estaba percibiendo. Usted lo puede hacer. A Pedro el Señor le envió ángel. ¿Para qué? Para que lo levantara, oiga, para que las puertas que estaban cerradas se comenzaran abriendo. Pero ¿por causa de qué el Señor envió respuesta? ¿Por causa de qué? ¿De la oración de quién? De la oración del pueblo. Hermano, Sioux City. ¿Sabe por qué mucha gente está siendo libre aquí en Sioux City? ¿Ah? Por su oración. Por mi oración. Cuando usted y yo venimos en las madrugadas aquí a orar, Señor, que el enemigo suelte esas vidas que tiene atrapadas en la droga, que el enemigo suelte atrapadas las que tiene en adulterio, en la fornicación, en la brujería. Hermano, en ese momento hay puertas espirituales que se están abriendo. Se están abriendo en ese momento. Aquellas madres que tienen hijos atrapados, clamen por ellos y en el tiempo perfecto del Señor, Dios les va a responder. La iglesia debe de aprender también que cuando está orando por alguna necesidad, a veces el hormiguero se va a alborotar un poquito. A veces se va a creer como cuando usted ora, como que las cosas se están poniendo más complicadas. Aplaude en ese momento porque usted está comenzando a ganar la victoria. Por supuesto. Y la victoria la va a tener al final si usted es perseverante en la oración. Peor si le agrega el ayuno. Fíjese. Son misilazos los que se van contra el reino de las tinieblas. Mire, aprenda algo, que cuando presente una petición delante del Señor, no la suelte hasta que el Señor le diga sí o le diga no. Aprenda, no suelte esa petición. Pastor, pero ya tiene 20 años. No la suelte esa petición hasta que Dios le responda. Sí o no, le va a decir el Señor. Pero de que le va a enviar respuesta, se la va a enviar. ¿Por qué el pueblo del Señor en este tiempo no tiene muchas respuestas? No todos, pero hay mucho pueblo que no ora. Hay mucho pueblo que no ora. Hay mucho pueblo que tiene muchos problemas, pero no le gusta orar. Se duerme cuando ora. Se laquea cuando ora. Si vamos a una fiesta hablamos mucho, pero cuando queremos hablar con Dios, las palabras se nos van. Hay mucho pueblo que no puede orar. ¿Y sabe por qué muchas veces? Porque tiene ataduras que no lo dejan orar. Hay ataduras que no lo dejan orar. No se puede arrodillar. ¿Usted sabía que hay gente que no se puede arrodillar? Hay gente que no se puede arrodillar. No se pueden arrodillar, sin duda alguna. Peor cuando comienzan orando en intercesión, no pueden abrir sus labios porque están atrapados. Pero en el momento que decidan voluntariamente hacerlo, hay prisiones que también se van a abrir. Hay prisiones que se van a abrir. Un hombre, hace muchos años en otra ciudad, muy tímido ese hombre, muy tímido. Yo me recuerdo cuando nosotros ministramos esa vida. Un hombre que tenía problemas hasta de suicidio, mi amado hermano. En el tiempo perfecto que el Señor lo libertó completamente. Ese hombre está hablando lenguas, hermano, salió. Qué precioso. Es que cuando Dios te liberta, hermano, cuando Dios te liberta, de verdad que es algo glorioso. Experimente, como estaba hablando mi esposa anoche en la predicación aquí. Experimente cosas grandes y ocultas que Dios tiene para usted. ¿Y sabe dónde la va a encontrar? Hermano, en la oración. Ponga su alarmita, mire, tipo 2 de la mañana, 3 de la madrugada, cuando está todo aquello solito. Es cuestión de días para que algo grande comience sucediendo en su casa. Es cuestión de días. Póngala. Hermano, pruebe a Dios con eso. Levántese a orar en la madrugada. Pruebe a Dios con eso. Vamos a ver qué pasa. Ay, prepárese porque lo que viene va a ser grande. Ponga manos sobre sus hijos cuando están dormidos. Presente la petición al Señor. Hermano, pero voy a dar sueño el siguiente día. Ahí está la trampa que el diablo le pone. Pero usted decide si orar o no orar. Si quiero respuestas, tengo que orar al Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuánto vamos a orar? Amén. ¿Cuánto vamos a seguir orando? Hay unos que me quedan viendo así como dicen.
Pero ¿nos conviene orar? ¿Nos conviene orar? Por supuesto que nos conviene orar. Entonces vemos que la petición de la iglesia de Cristo recibió respuestas cuando Pedro estaba preso. ¿Pero por qué recibió respuesta? Porque hubo un pueblo que comenzó clamando a Dios. Clamó a Dios. Y cuando este pueblo clamó, el Señor le respondió. Aquella mujer, hermano, sirofenicia, es un ejemplo muy fuerte acerca de la oración. La petición de esta mujer fue: Señor, ayúdame, porque tengo una hija que está ¿cómo? Endemoniada. Los médicos no pueden hacer nada por ella. Ayúdame, Señor. El Señor no le respondió rápidamente, hasta que el Señor le dijo: hágase, mujer, como tú quieres que se haga. La oración necesita perseverancia. Necesita perseverancia la oración, por supuesto que necesita. Aquí hay gente que quizás cuando lo intente se va a sentir cansado y va a decir: no, es que me duele la petaca, dicen allá en El Salvador. Es que me duele el pelo, la uña, la rodilla. Ore sentado, es que me duele aquí. Ore de pie, es que no, ay. Ore acostado, pues no vaya a dormir. Pero algo haga. Ore. Si no puede orar arrodillado, ore acostado. Y ya si siente que acostado no es para dormir, que se vaya a hacer una piscina, para que esté nadando, ore ahí, pero algo haga. Pero ore al Señor. Porque si no ora, no va a recibir respuesta de Dios. ¿Sabe cómo está acostumbrado? A hacer ladrillo. Se ha acostumbrado nada más con la comida. Se ha acostumbrado con el carro. Se ha acostumbrado con la casa. Pero Dios tiene cosas grandes y ocultas que quiere enseñárselas a usted. Sí. Él tiene cosas grandes y ocultas que Él está a punto de mostrarle. Pero para que usted no vaya a caer desplomado cuando el Señor se las muestre, Él quiere que usted ore. Él quiere que usted le busque de corazón en oración. En todo momento. Él quiere eso. Así que el anhelo de mi corazón, el anhelo de Dios, es que perseveremos en la oración. El Señor le dijo a Pablo que le dijera a Timoteo: el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, le dijo, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Cómo se va a obtener eso? A través de la oración. La oración tiene un poder grande. Amén. Tanto, mi amado hermano. Dios mío, ¿qué podríamos hacer nosotros con el reino espiritual sin Cristo? Nada, hermano. ¿Usted cree que David era un potencial para Goliat sin el respaldo de Dios? Lo hubiera hecho papilla. Lo hubiera hecho mashed potato, como se dice. Pero David le ganó a Goliat porque el Señor lo iba respaldando. Hermano, qué presión. Experiméntelo, por favor. Yo sé que hay hombres que lo han experimentado y mujeres que lo han experimentado. Pero qué precioso es de verdad. Como aquel búfalo que cuando recientemente vine yo a esta ciudad, me recuerda esa experiencia. Uno poco a poco le va presentando al Señor experiencias. De verdad que eso le inyecta a uno más fe en el Señor. Yo le conté ese ejemplo de esa persona que venía, hermano. Me dijo: ¿qué andas haciendo aquí en Sioux City? Claro, no era ella la que estaba hablando, no que un demonio que estaba dentro. Pero la mujer estaba un poquito hasta más fuerte que yo, más llenita. Y se me fue así, mire, pero con una fortaleza grande. Lo único que yo pude hacer fue esto: Padre, en el nombre de Jesús, ato ese demonio y lo echo fuera. Blum, se desplomó la mujer y cayó, lógicamente, y se fue el demonio. ¿Por qué sucede eso? Es que el hermano Oscar está bien fuerte, mire. No, hermano, mentira. Es el Señor el que lo hace. Es Cristo el que lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Es Él el que lo hace. Pero ¿cómo se logra eso? A través de la, dígalo, oración. No oración, no poder. ¿Quiénes quieren ser usados por el poder de Dios? ¿Cuál es la medicina? Ya la conoce. Oración. ¿Quiénes no quieren caer en la tentación?
Amén. ¿Cuál es la medicina? Pues ahí está, la oración. La oración es la respuesta para cualquier necesidad que el pueblo del Señor tenga en este planeta Tierra. Amén. Dígalo nuevamente usted. La oración. Tanto que hubieron hombres que fueron tan osados que le pidieron al Señor cosas grandes. Este hombre llamado Josué estaba peleando contra los amorreos, y después de haber vencido, se levantaron 5 príncipes, 5 ciudades contra él. Y viene, Dios mío, esa oración sí fue de calibre. No sé cuál será el calibre más fuerte que habrá en la tierra, pero ese fue un calibre espiritual grande. Que le dijo al Señor, Señor, mire lo que le dijo. Ordenó, porque sin duda alguna ya tenía convicción de que Dios le iba a responder. Y le dijo, luna. ¿Quiero leerlo conmigo? Josué capítulo 10, versículo 12. No lo voy a leer todo porque tendríamos mucho tiempo. Pero le dice, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Hermano, le ordenó al sol que se detuviera. Le ordenó a la luna que se detuviera. ¿Usted se imagina? ¿Y qué sucedió? El Señor le escuchó la oración a Josué. ¿Y qué hizo el Señor? Permitió que el sol se quedara en el mismo lugar estático, que la rotación no se llevara a cabo, sino que estuviera allí hasta el momento. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que Josué ganó la victoria. ¡Qué oración, Dios mío! Como que yo le dijera, Señor, que el río Missouri que pasa aquí, el agua se detenga y no corra. Alguien puede decir, eso es imposible para mí, pero no para Dios. Josué le pidió a Dios que el sol se detuviera y la luna también se detuviera, y Dios, oiga, Dios atendió la voz de un hombre común y corriente como usted y yo. Común y corriente. Él atendió. El verso 13 dice, y el sol se detuvo y la luna se paró. ¡Qué precioso! Jehová atendió la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel. ¿Usted sabía que Jehová sigue peleando por nosotros? Él sigue peleando por nosotros. Por supuesto que sí. Él está con nosotros. Pero vamos a ver más profundo la victoria que Josué tuvo. Verso 24. Josué 10:24. Estos dos versos quiero leerlos. Josué 10:24 y verso 25. Y cuando los hubieron llevado a Josué, porque los 5 príncipes se metieron en una cueva huyendo. Mire. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies, ¿a dónde? Sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. El verso 25. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemorizáis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos con los cuales ¿qué? Peleáis. ¿Usted se imagina aquellos hombres poniendo los pies sobre los cuellos de aquellos 5 reyes que el Señor les había dado la victoria contra ellos? ¿A qué lo traemos nosotros hoy? El Señor nos ha dado potestad ¿de qué? Mire, de poner el pie. De poner el pie ¿sobre qué? Sobre serpientes, sobre escorpiones. Y él dijo: le doy la autorización, le doy la seguridad que nada lo va a dañar. Pero para ello tiene que haber oración. Si no hay oración, no va a suceder nada. Hermano, la iglesia del siglo XXI que va a permanecer firme haciéndole frente al reino de las tinieblas es la iglesia que ora, la iglesia que se somete a la oración, a la búsqueda de Dios. Esa es la iglesia que va a hacerle estorbo al reino de las tinieblas. Por supuesto.
Aquí no estamos en un club. No. Aquí no estamos para pasar comiendo mashed potato con gravy todos los domingos. O poner un arbolito de Navidad por aquí. No. Aquí estamos para hacerle frente al reino de las tinieblas. Aquí estamos para pelear la buena batalla de la fe. Aquí estamos para enfrentar aquellas fuerzas de las tinieblas que se están oponiendo para que el pueblo del Señor avance. Pero como Josué oró y él puso su pie sobre los príncipes y convidó también a los guerreros, él le dijo, así hará el Señor con aquellos enemigos con los cuales ustedes van a pelear. Eso me trae convicción a mí. Oscar, iglesia, no te preocupes, porque aquellos hombres que el enemigo va a usar en esta ciudad, o está usando en esta ciudad a través del reino de las tinieblas, ya fueron sometidos en el nombre de Jesús. Hermano, usted y yo no necesitamos. Mire qué precioso. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Y el Espíritu Santo hace la obra que el Señor le mandó a hacer en esta tierra. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, él necesita de hombres y de mujeres para hacer daño en esta tierra. El enemigo necesita cuerpos, necesita manos, necesita entrar en personas para dañar, para matar, para destruir, para engañar, para seducir. Él necesita cuerpos, porque los demonios son incorpóreos, no tienen cuerpo, y necesitan un cuerpo que las personas le prestan para hacer sus males. Nosotros somos portadores del Espíritu Santo, y Él nos quiere usar, oiga, para deshacer las obras que el diablo está haciendo en esta ciudad. Yo de verdad me indigna cuando veo hombres y mujeres atrapados en cualquier pecado que sea, porque son trampas que el enemigo les ha puesto. Me indigna saber cuando alguien se quita la vida, porque es una persona que el enemigo la ocupó para destruirlo y para destruir su familia. Si usted quiere ser un instrumento en las manos del Señor, va a tener que dedicar tiempo a la oración. Pastor, pero no me gusta la oración. ¿Por qué no le gusta si es un hijo de Dios? Algo sucede ahí. ¿Por qué? Pastor, estoy orando. Sí, oremos más todavía. Pastor, estoy orando 20 minutos. Ore media hora. Pastor, estoy orando media hora. Ore una hora. De vez en cuando ore toda la noche. Pastor, ¿se puede? Por supuesto que se puede. Claro que se puede. La oración es lo único que va a traer cambios en nuestra vida personal, en la vida de nuestras familias. Va a cambiar también aún ciudades e incluso naciones enteras. Pero para ello necesita haber oración. Nehemías oró. Nehemías solicitó una oración que Nehemías hizo. Padre celestial, Jehová Dios de los ejércitos, hoy me di cuenta que Jerusalén está destruida. Concédeme, Señor, gracia delante del rey, para que yo pueda ir a mi ciudad, a mi nación, y vaya a reedificar los muros que hoy están derribados. ¿Y qué sucedió? Cuando Nehemías oró a Jehová, él le dio gracia para que el rey le otorgara permiso para ir a Jerusalén y edificar muros, tapar portillos. Hermano, hay portillos que no van a ser reparados. Hay muros que no van a ser edificados mientras un Nehemías no ore. Mientras un Nehemías no ore, van a haber cosas que no se van a reparar. ¿Qué necesita el pueblo santo del Señor en este tiempo? Hermano, usted y yo necesitamos orar. Necesitamos buscar el rostro del Señor. Pastor, ¿será que todavía esos muros que están derribados como Jerusalén todavía se pueden levantar en mi familia? Si usted comienza buscando el rostro del Señor, Dios le va a dar gracia para que usted edifique y restaure aquello que pudo haber sido dañado por el reino de las tinieblas. Se puede. Míreme un momento. Al enemigo no le conviene que sea descubierto.
¿Sabe que cuando hay una manifestación espiritual demoníaca en una persona, ahí el enemigo ya perdió el 50%? Cuando un demonio se manifiesta en una persona, ya ahí el enemigo perdió 50%. El otro 50% va a ser cuando la persona cancela y cierra y se ha echado fuera. Pero el enemigo lo que le conviene es que nadie sepa que él está dentro. Él no quiere que nadie se dé cuenta que él está viviendo en la casa, que él está viviendo dentro de una persona. ¿Sabe cuándo es que van a comenzar a suceder esas cosas? Cuando hay familias que oran. Aquellos hijos que quizás estaban rebeldes, algo grande va a comenzar pasando. Aquellos matrimonios que quizás estaban en conflicto, algo grande va a comenzar sucediendo y se va a descubrir lo que estaba escondido. Porque a él no le conviene que ser descubierto. Él quiere que nadie sepa que esté allí. Pero a través de la oración, él no soporta la presencia del Espíritu Santo. Aquellos padres que se levantan en la madrugada a caminar por la sala de su casa. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo este hogar, bendigo mis hijos. Padre, yo arrebato mis hijos, Señor, para ti. Aquellos matrimonios que estaban hermano, olvídese un hombre y una mujer que se levante así. Es cuestión de tiempo corto para que las cosas que estaban escondidas de las tinieblas se comiencen manifestando y sean echadas fuera. Esto no se trata de psicólogos para llevarlo al psicólogo para que el psicólogo lo liberte. No. Esto se trata ¿de qué? De oración. Diga conmigo, yo necesito orar. Jabes hizo una oración. Primera de Crónicas 4:10. Este tema podemos pasar un año hablando de la oración. Dios mío. Primera de Crónicas 4:10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me diera bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios. ¿Qué le otorgó Dios? Lo que pidió. ¿Por qué Dios le dio a Jabes? Porque pidió. Oiga, Dios le dio a Jabes lo que él pidió. La gran pregunta aquí es: ¿qué está pidiendo usted? ¿Qué estoy pidiendo yo? Salomón pidió sabiduría y sabiduría Dios le dio. Oiga, Salomón pidió sabiduría, sabiduría Dios le dio. ¿Está pidiendo usted algo? Pídalo. Pastor, lo pedí hace como 15 años, pero ya se me olvidó la petición. Vuelva a recordarle al Señor la petición y no la suelte hasta que Dios le responda. Jabes es un ejemplo de un hombre que pidió y Dios le otorgó todo lo que pidió. Ya casi para finalizar, Lucas 11. Lucas 11:9. Esa triple palabra. Y yo os digo, dijo el Señor, pedid. ¿Pedid y qué? Y se os dará. ¿A quién quiere recibir? Hermano, ¿quién no? Pero para ello hay que pedir. ¿Y cómo se hace? Dígalo. Orando. ¿Cuánto tiempo? Todo tiempo. Todo tiempo. En todo tiempo se necesita orar. Los hombres y las mujeres que han obtenido grandes victorias es porque han permanecido escondidos en el lugar secreto de su presencia. Cuando usted y yo aprendamos más todavía a buscar el rostro del Señor en el lugar secreto y pidamos, vamos a tener la certeza, la seguridad que se os dará. Buscad, ¿y qué? Y hallaréis. Esa palabra buscar también significa adora. Y lo vas a encontrar. Cuando tú clamas al Señor en oración y cuando tú también adoras, lo encuentras. Yo hay momentos que he estado solito orando y termino adorando al Señor en una manera tan gloriosa,
tan preciosa. Y eso lo fortalece a uno para seguir avanzando, buscando siempre el rostro del Señor. Hay muchas personas que hoy están afanadas, preocupadas, con ansiedad, con preocupaciones. ¿Sabe cuál es la causa? Porque no oran. No oran. Pero hoy el Señor quiere cambiar ese método de no oración a sí oración. A que busquemos el rostro del Señor, pero con anhelo, con hambre, con entrega, con devoción. Voy a leer este verso. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad. Llamad. ¿Y qué? Y se os abrirá. Esa palabra llamar significa toca la puerta. Oiga. ¿Se recuerda aquel hombre que llegó a pedir 3 panes? Llegó a pedir a tocar la puerta. Pero ¿qué sucede si usted está enfrente de una puerta y usted dice, ya me van a abrir porque hay cámara quizá, me están viendo? No. Usted cuando llega a una casa, ¿qué es lo que hace? Y si no le abren la primera vez, sigue tocando. 3 panes quiero, dijo este hombre. Ay, pero ya mis niños están dormidos y ya todos estamos descansando. Se fue. 15 minutos después. Hombre, ya me canso. No me va a dejar dormir toda la noche. Así que me levanto y se los doy. Para que se vaya. No por tanto porque es mi amigo, dijo, sino porque no me va a dejar dormir toda la noche. Eso dice la Escritura. ¿Por qué se los dio? Dice la palabra. No por ser su amigo, sino por la importunidad, por la perseverancia, de estar tocando esa puerta. Por la perseverancia. Hermano, perseveremos en la oración. Y aquella puerta que no se había abierto, de repente le van a decir, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Oh, aquí está. Tengo esta petición delante de ti, Señor. Transformación, sanidad. Póngale nombre que usted quiera. Pero para ello, alguien tiene que tocar. Verso 10. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Usted y yo tenemos un acceso tan glorioso, donde solo personas indicadas, los sumos sacerdotes, entraban en el tiempo antiguo. Qué precioso es que usted y yo podemos llegar al lugar santísimo. ¿Cómo se llega, pastor? ¿Cómo? Orando. Cuando usted ora, hágalo con reverencia, porque está entrando al lugar santísimo, al trono de la gracia. Hebreos 4:14, el 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, hermano, cuando usted y yo doblamos nuestras rodillitas, ya sea en su casa, aquí, en cualquier lugar, y usted viene y le dice, Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué cree que sucede allá? ¡Wow! ¿Qué cree que sucede en ese momento? Bienvenida. ¿Sabe qué le dijo el rey a Esther? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Pero antes de decirle cuál es tu petición, cuál es tu demanda, ¿qué hizo el rey? Le extendió el cetro de aprobación para poder entrar. Siempre que usted y yo oremos, tenga la confianza, la seguridad que hay una puerta abierta allá arriba, y esa puerta es Cristo.
para que cuando usted ora en el nombre de Él, su oración será escuchada. Entonces, aquellos que no hemos llegado allá, ¿sabe por qué es? Porque no hemos orado. Pero en el momento que usted comience, de hecho hoy ya el Señor le hizo entender de que usted tiene una puerta abierta allá para entrar. Jesús es la puerta. Y cuando usted llega, Padre, en el nombre de Jesús, aquí vengo delante, Señor, de tu presencia, reconociendo tu grandeza, tu gloria, tu poder. Señor, te presento mi petición, X petición que sea. En ese momento, usted la presentó. ¿Y qué tengo que hacer después, pastor? Esperar. Esperar que en el tiempo oportuno su respuesta llegará. Su respuesta llegará. Dios es un Dios que está a favor de responderle a usted, de responderme a mí. Pero Él quiere que nosotros dependamos de Él a través de la oración. A través de la oración. La oración tiene un poder inigualable. No hay un poder más grande aquí en la tierra que el que la iglesia tiene a través de la oración. Así que aquellas distracciones que quizás hemos tenido todos estos años, hagámoslas a un lado y reconozcamos que necesitamos dedicar más tiempo a la oración. A la oración. Si tú quieres ponerte de pie en esta tarde, por favor. El Señor dijo en su palabra a través del apóstol Pablo: por nada se afanen, si no sean conocidas sus peticiones delante de mí, con toda oración y súplica, con acción de gracias. Ya el Señor nos dio palabra cómo recibir.